¡Hey! ¿Qué onda? Gracias por estar aquí, bienvenidos a Corabla. Mi nombre es Iván y quiero contarles de que hoy estoy emocionado porque por primera vez tenemos a una invitada en este podcast. Pero antes de darle este espacio, quiero confesarles algo. Es una persona que admiro y le seguía los pasos desde hace muchos años. La primera vez que yo escuché su testimonio de cómo ella no solo era madre biológica, sino madre de corazón, me cautivó totalmente. Y desde ese momento me identifiqué y cuando habían cumbres, habían congresos en Guatemala, siempre tenía que ir a los talleres de ella porque me encanta escuchar los temas que aborda desde la verdad y la luz del evangelio y la palabra. Lo tenía que confesar, Aisha, gracias por estar aquí. De verdad me siento muy honrado de poder tener esta conversación y este espacio contigo. Pero ¿por qué no nos platicas, para los que no te conocen, quién eres y qué es lo que haces? Bueno, Iván, muchas gracias primero por la invitación, por platicar contigo. Siempre platicamos muy a gusto y le doy muchas gracias a Dios por tu vida y por lo que está haciendo, ¿verdad? A través de lo que te ha quitado y lo que te ha dado, de tus fortalezas, que son un montón, y de tus debilidades. La verdad es que, bueno, soy una mamá guatemalteca, tengo 4 hijos y como bien lo mencionaste, pues 2 vinieron de la biología, del milagro de la biología, y 2 por el milagro de la adopción. Mi esposo es pastor aquí en la ciudad de Guatemala y de hace un tiempo para acá, pues el Señor me ha permitido servirle más escribiendo y dando algunas conferencias y dedicándole tiempo como voluntaria a la Alianza Cristiana para los Huérfanos, que es toda esa actividad que tú acabas de describir, ¿verdad? Creo que eso es lo que más he decidido hacer en los últimos años. Hace unos 7 años que empecé como voluntaria en la Alianza y le doy muchas gracias por lo que hemos visto que ha pasado, ¿verdad? A raíz de pues, todas las movidas que Él nos ha permitido. Y aquí estamos para servir, así que será un gusto platicar contigo. Gracias, Aisha, por estar aquí. De verdad, qué emoción tenerte en este episodio. Así que vamos a comenzar. Durante este tiempo hemos estado abordando un tema tan necesario para muchos de nosotros, que es acerca de nuestros mundos rotos, pero desde una perspectiva de tragedias familiares. Yo quiero confesar que he podido identificarme con muchas historias a lo largo de estos años que el Señor me ha permitido servir. Sé que mucho de lo que somos y de lo que transitamos en este mundo lleno de aflicción tiene una raíz tan profunda como el de la familia. Podríamos ponerle el nombre de familia, alguna raíz sentimental, personal, pero muchas de las cosas que pasamos es por medio de la familia. Pero, ¿por qué decidiste tocar un tema tan necesario y Uh-huh. tan profundo para muchos de nosotros? Uh-huh. Fíjate que ahí sí que el Señor le escoge a uno como uno está hecho y uno no somos robots, pero sí fuimos diseñados con un propósito y puestos en un camino predeterminado por Dios. Eso dice la Escritura, Ujú, ¿verdad? Que el Señor nos ayuda a caminar en las obras de justicia que Él ya preparó de antemano. ujú. Entonces, fíjate que el tema me escogió, o sea, no es como que yo dije, ay, yo cuando sea grande quiero quiero caminar con la gente llorando, o sea, no. Pero fíjate que, pues por lo mismo como tú decís, era cuando uno se dispone a servir de algún modo, a acompañar, estar involucrado en la vida de comunidad, es inevitable que vas a ver a la gente sufrir y que vas a tener que llevarte muchas experiencias que preferirías no pasar. Ujú. Y en respuesta a eso, y una de mis maneras de lidiar, evidentemente, ha sido escribir. Fíjate, siempre he sido Wow. amiga de las palabras. Entonces empecé a publicar mis escritos. Siempre me gustó escribir, pero empecé a publicar hace unos 10 o 12 años, más, sí, 12 años habrá sido. Empecé a publicar Corazón a Papel. Y cuando Lifeway me abordó, la de casa editora, y me Ujú. ofrecieron carta libre, así como, ¿qué quieres escribir?
yo dije, bueno, qué increíble que no había notado que hay un hilo común en el blog, es el tema del sufrimiento. Y yo dije, bueno, no tengo garantía que me estoy convirtiendo en escritora. Voy a escribir, me está haciendo un libro, y si es un Ujú. libro, le quiero pegar con todo a un tema que escasea material, buen material que te dirija a Cristo. Porque mucho de automejoramiento, mucho de 10 pasos para ser el mejor líder, 5 maneras de ser el Para ganar mejor versión dinero. de ti. Sí, o sea, ponle buena cara a la vida y que no sé qué, o sea, Ajá. todo es como muy así. Y donde hay un espacio de cómo guiar a la gente a sufrir bien. O sea, parece una cuestión que no es compatible con el cristianismo actual, y no te digo en Latinoamérica en general. Ujú. Entonces siempre sentí una carga de voz, porque yo miraba una cuestión muy simplista, un abordaje escaso, y cuando se toca, bueno, pero ya va a pasar. Usted sacúdase, ánimo, párese y compóngase y échele para adelante porque la vida victoriosa le espera, ¿verdad? Vos? Ujú. Entonces, no, yo dije, hay que explorar más eso desde un punto de vista más bíblico, y aunque sea, no es un estudio bíblico, pero sí te conecta a la palabra constantemente, y son reflexiones de verdad muy personales de lo que yo he aprendido acerca del sufrimiento siendo cristiana. No es incompatible. Ujú. Pero entonces fíjate que quería un recurso para poder, yo no puedo acompañarte, yo no puedo sentarme con vos a escucharte o a decirte no estás loca o no estás loco. Esto realmente es triste y esto Ujú. realmente es trágico y tenés derecho y Dios no te ha dejado de querer. O sea, si yo te lo puedo Wow. decir en las páginas, ¿verdad? Ujú. Vos vez tras vez, me doy por dichosa. Wow. Tú decías algo muy interesante porque cuando nosotros pensamos en el dolor y en todas las tragedias, normalmente sentimos que Dios nos ha abandonado. O sea, hay Mm, muchas dudas y hay muchas preguntas que nos rodean cuando nos tocan enfrentarnos a estos problemas o a estas tragedias. Y creo tan necesario como lo aprendí en tu libro, de que las lágrimas al Señor sí le importan. Y eso a mí me ujú, impactó, porque cuando uno pasa estos procesos, ¿verdad? Ella, uno lo ujú, olvida, uno se pelea, uno tiene dudas, pero al ujú. Señor sí le importan nuestras lágrimas. Sí, fíjate que no solo no le molestan o no solo te dice, bueno, sí, está bien, voy a sobarte la cabeza un ratito y ya olvidémoslo, sino pasa algo más increíble todavía. Ujú. Nuestro Dios se hizo carne y hueso y es descrito en Isaías como el varón de dolores. Ujú. Este no es un título a la ligera, ¿verdad vos? O Ujú. sea, cuando nuestro Señor se hizo Emmanuel, Dios con nosotros, significa, quiere decir que la experiencia humana entera, completita, se la puede. O sea, no hay una situación que te aflija que Él no pueda entender. No hay una situación que a Dios no le interese o que te mire de lejos diciendo, me imagino cómo te sentís. Eso no pasa. ¿Verdad vos? Ujú. Y conocer a Jesús encarnado y pensar que Él pasó y sabe en carne propia lo que estás pasando, te libera para ir a Él, para correr a Él Ujú. y para descargarte con Él. También Apocalipsis creo que es donde dice que el Señor guarda las lágrimas, guarda las lágrimas Ujú. en su frasco. O sea, Ujú. a ese nivel personal, bueno, tenemos un Dios que cuenta nuestros cabellos, pues. Claro. Entonces, no perdamos de vista que al Señor no solo no es indiferente a las lágrimas, le importan al grado de que se inclina hacia ti por tus Wow. lágrimas, sobre todo lágrimas que nadie más va a poder recolectar Ujú. o comprender. Él sí. Totalmente. Es interesante cuando nosotros vivimos en un mundo lleno de aflicción, porque siempre vamos a transitar esta vida. Ujú, ¿Cómo es tan fácil olvidar lo que el Señor hace en nosotros? ¿Cómo es tan fácil irnos a otras sendas y transitar un mundo de dolor, pero sin esperanza? Porque cuando transitamos el dolor con el Señor, tenemos la dicha de la esperanza. Y eso de verdad a mí me cautiva y me impacta. Y yo sé que estamos viviendo en medio de una generación
de adolescentes, de jóvenes, de adultos que han experimentado estas tragedias, este dolor, y nos toca caminar así. Y sé que existen y hay una generación que transita esta vida anhelando una familia diferente, pero viviendo una vida sin esperanza. ¿Y tú por qué crees que a muchos de nosotros nos tocan vivir estas tragedias familiares, estas tragedias de familias imperfectas? Mira, primero tenemos que quitarnos de la cabeza que existe dentro de nuestro catálogo de posibilidades una familia perfecta, porque están diciendo, bueno, Ujú, venimos de una familia imperfecta y disfuncional y con qué sé yo qué, pero no existe una familia que no tenga quebranto. Todos tienen ujú, quebranto, aunque por supuesto que hay familias hermosas que funcionan, que son un faro de luz y un oasis. ujú, De sí. hecho, creo que vos gozaste espacios seguros precisamente porque Dios tuvo misericordia y te abrió la Ujú. puerta de vecinos y de amigos. Ay, la moto. No hay pena. De familias o de amigos que te recibieron. Entonces, tenés razón, yo también lo he experimentado. Eh, el asunto es, Iván, que todo salió de órbita desde Génesis 3. El Ujú, problema se originó en el corazón del hombre cuando no escogió no confiar en que Dios fuera su Dios. Quisimos ser nuestro propio Dios y escoger qué está bien y qué está mal, y somos muy malos dioses. No ujú, sabemos definir qué está bien y qué está mal. Y cuando confiamos en nuestra propia prudencia, todo se sale de órbita, y esa sí es de Génesis 3. Entonces, este mundo está roto. Y ujú, entendemos que eso impacta, no hay un área en la vida humana, en el desarrollo humano, que el pecado no haya puesto su tentáculo sobre eso. Imagínate vos que cuando el Señor bajó y pidió cuentas a Adán y fue toda esta confrontación, ¿verdad? Vos después de la caída, eh, una de las cosas que el Señor dijo y pronunció en esas primeras páginas de la Biblia fue que habría enemistad entre la simiente, es decir, toda la descendencia de la mujer, que es el hombre y la mujer, ¿verdad? Todos los sí, que venimos de Adán y Eva, que somos todos, y la serpiente. Entonces, no podemos esperar que el enemigo de Dios se porte amable o mm, neutral o indiferente contra lo que Dios más ama, y ujú, quienes reflejamos su imagen. Entonces, todos ujú, los buenos regalos de Dios, el diablo se encarga de distorsionar, y de las peores, digamos, más fuertes ataques que él va a hacer es en contra de la familia. Y si te fijas, y entonces ves el ataque hacia la hombría, hacia la mm, feminidad, ujú, a los hombres, que no importa que no sean hombres y que no defiendan su casa y que no sean responsables, y ¿me entendés? Y las mujeres que se salgan de su casa y que no sean mujeres, y los niños, hay que Dios los ampare y saber cómo, ¿verdad vos? sí, Entonces, el ataque contra la familia es frontal, porque al diablo no le interesa que haya mm, familias. Entonces, ese es el origen de todo lo que está mal, está ahí, ¿verdad vos? No es voluntad de Dios, pero misteriosamente, soberanamente, Dios lo ha permitido. wow, Es una historia de redención grande, que ujú, nosotros no podemos tener todas las respuestas, y solo te digo, nada está encima de Dios, y no es como, chanfle, se me fue, ¿verdad? No, 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 no. Es ujú, todo un plan, es todo un plan, ¿verdad? Desde antes de la creación, el Señor tenía pensado el plan de redención, ujú, y entonces toda esta desgracia que viven, ¿verdad? Y sobre todo vos estás pensando en tus chavos, en tus jóvenes que sufren tanto, vos dices, pero, ujú, pero, pero en serio, ¿por qué? ¿Verdad? ujú. Em, es el hombre tratando de ser Dios, ¿verdad? Sí, muy cierto. Y cuando tú hablas esto de misteriosamente, a mí me recuerda la historia de José, cuando sus hermanos lo vendieron, pero específicamente él hace una declaración y él les dice cuando Uh -huh, lo descubren, no me enviasteis aquí nosotros, sino Dios. uh Y -huh. cuando yo me encontré con esta historia y esta afirmación, yo pude decir y lo pude declarar, no me envió acá mi mamá biológica, ni me trajo acá mi mamá adoptiva, sino Dios. Y eso para mí fue parte fundamental de entender de lo que el Señor quería hacer en mi dolor. Sí, sí, mira, Iván, estás tocando un punto, pero medular, o sea, súper, súper fundamental. A mí me ha servido, em,
de hecho, en eso descanso, es mi almohada, ¿verdad? Yo creo que es Calvino el que dijo que la soberanía de Dios era su almohada en la cual descansaba, porque si nosotros estuviéramos pensando que estamos a cargo de nuestra historia 100%, ¿verdad? Yo no podría manejarlo. Cuando tú puedes decir, wow, Dios tiene presupuestada la maldad de otros en contra mí y mi propia maldad, Dios lo tiene presupuestado. La palabra de Dios dice, me ha sido bueno para mí sufrir, porque ahí empecé a amar tus estatutos, ¿verdad vos? Y eso solo tiene sentido o sea, cuando conoces el amor del Señor. Si te lo digo solo suelto, es una locura. Pero mira, en especial me acuerdo una de las primeras cumbres que ayudé a organizar, trajimos a Rosilia Ruiz, ya está en el paraíso, ya está con el Señor, el año pasado falleció. Esta mujer fue niña de calle con todo lo que una niña de calle puede sufrir, Iván. O sea, múltiples traumas. O sea, si hablamos de torre de panqueques, de tragedia, esta mujer, pedime testimonio, ella tenía todo, ¿verdad? Ella buscaba refugio en carros vacíos con sus hermanitos, ¿verdad? Vos cuando ella tenía 8 añitos y así, pasaron de verdad aberraciones y paró en prisión. Pues nada sorprendente, paró en prisión y el Señor la alcanzó en prisión y empezó a moverla a misericordia, a recoger indigentes. Literal, la mujer sin escuela apenas lograba escribir. Pero cuando ella murió, ya tenían 2 centros. Yo visité uno de los centros en Ciudad de México y ella dedicó su vida, para que te des una idea, 100 niños con discapacidad mental severa llevaban su apellido. Su apellido. Su apellido, porque no había quien se hiciera responsable. Los abandonaban en el hospital y ella decía, yo lo voy a, porque no puede morir sin nombre. Los llevaba, los amaba. Vos mirabas ese hogar, no había un mal olor, no había nadie despeinado o sucio o mal vestido. Las paredes nítidas, el piso nítido y todos ayudaban. Y esos niños cantaban como no tenés idea. O sea, una vida en las manos de Dios productiva. Si pueden, googleen Rosilia Ruiz. Rosilia Ruiz o una entrevista con Heriberto Hermosillo y Rosilia Ruiz. Te va a volar el cerebro. Y toda esa historia para decirte esto. Ella decía con gozo, con sinceridad, su tercera decía, yo le doy gracias a Dios por los papás que me dio. Somos una niña de calle que recibió nada más que olvido y maltrato. Es que si yo no hubiera vivido lo que viví, no podía servir al Señor como sirvo. Entonces, papás irresponsables que no me amaron. O sea, muy cierto. te vuela el cerebro, te vuela el cerebro, te vuela el cerebro. Simplemente un descanso, una confianza en la soberanía divina. Y luego, si pueden ir a oír los podcasts que grabamos con Edwin Aguilar, Edwin tiene un testimonio, un cortito, una línea. Veamos una noche donde estaba preguntándose todo esto como adolescente, diciendo, Señor, ¿por qué? Este chavo, pues que fue huérfano y creció huérfano y se graduó, entre comillas, del sistema como huérfano, y le preguntó al Señor, Señor, ¿en serio? ¿Pero por qué yo? Y sí, esa fue la primera vez que él sintió la voz de Dios que le dijo, ¿y por qué tú no? Y él dijo, wow, me desarmaste, pero me desarmaste de buena manera, dijo, porque yo entendí que este era un Dios que me escuchaba. Fíjate, wow. Y Edwin es otro que te puede decir, yo no cambiaría algo de mi historia ahora porque yo soy muy dichoso, o sea, entiendo que todo, digamos, las heridas, mira, lo que estás diciendo, las heridas no solamente es como, bueno, Dios las va a sanar y ya va a pasar, las va a revertir, así como la cruz, porque mira, pues todos los que somos llamados por Dios, vamos a reproducir la historia del Evangelio en nuestra propia vida, porque estamos entretejidos para esa gran historia. Entonces, tu propia vida va a ser de muerte para vivir. Tu propia vida va a ser de cruz para revertir la muerte. O sea, lo que el diablo quiso, fíjate, desde el jardín del Edén, que fue matar la simiente del Señor, y dijo, bueno, va a haber enemistad entre ti y la simiente de la mujer,
pero tú le vas a morder el calcañal, pero ella te va a aplastar la cabeza, ¿verdad? Ujú. Pero te vamos a aplastar la cabeza. Entonces, ¿ves cómo el diablo llevó al Señor hasta el punto de la cruz y pensó que había ganado? Pero fue precisamente la cruz la que en un movimiento inesperado, desde el pesebre fue inesperado, vamos a venir en forma Desde de bebé fue ahí. algo así Ajá. increíble, pero luego decir salvar muriendo, no puede ser. Entonces es todo lo que el diablo quiso usar para hacerte polvo, para arrastrarte a la oscuridad y a la vergüenza. Dios no solamente lo sana y te dice ya pasó, lo va a Lo usar revierte, lo usa. para poder, o sea, un chorro, imagínate un chorro de bombero así potente, donde Ujú. se revierte toda esa porquería para lavar, veamos, no solo tu vida, la de alguien más. Entonces, todo el potencial que tenés ahorita puede tener forma de herida. Wow. Me hiciste pensar mucho porque, por ejemplo, con la historia de Edwin, con la historia de esta mujer, cómo el dolor y el sufrimiento Dios lo revirtió, como tú bien lo mencionaste, y lo hace con cada uno de nosotros. Pero mi pregunta es, ¿uno lo tiene que descubrir o tiene que pasar un proceso para decir, bueno, Señor, yo sé que puedes usar esta historia o puedes usar mis heridas para bendecir a alguien más? Uh-huh. Mira, definitivamente Dios no está en el negocio de la sopa instantánea, ¿oíste? Ujú, ujú. Él ese rollo de la sopa la quinoa, ¿verdad? Dios cocina lento, a fuego lento, y lo sabe hacer con ternura y con paciencia, aunque a nosotros nos parezca cruel. No es cruel. Él está teniendo cuidado de formar su imagen en nosotros, entonces no va a ser una cuestión. Hay momentos pico, o sea, hay momentos que vos, digamos, escoges exponerte a cierta experiencia. Por ejemplo, para ti, tú Ujú. has dicho que en algún momento escuchar en la cumbre temas acerca de adopción fue así como, ¡oh! Y momentos de ¡oh! Luzazos, chum, ¿verdad vos? Y Sí, Dios me impactaron. te revela algo, ¿verdad vos? Y te hace, es como, hay momentos como pico, ¿verdad? Sí, que son necesarios y Dios va a proveer a lo largo de tu camino, pero no estemos pensando que ir a tal evento, hacer tal cosa, y tengo que, ¿me entendés? Aquel momento mágico, aquella cosa mística, es gotero, es gotero, día a día, día a día, día a día en la Ujú. palabra, día a día en la palabra, día a día confiando, día a día masticando, vos cuestionando, pensando, meditando en la verdad de la palabra. Ahí es donde sucede el llamado, la transformación, Exacto. el convencimiento de que tú tenés mucho que dar, ¿verdad? Entonces, sí, no va a ser de la noche a la mañana. Y también que vas a pensar que no solamente es en términos de lo que pasó, sino es de lo que está pasando, como Ujú. bien dijiste al inicio, porque a veces pensamos que ya estuvo, de que lo, ¿verdad? Y no, o sea, Dios va a seguir proveyendo gente difícil para ti, Dios va a seguir proveyendo oportunidades dulces para ti, Dios va a seguir revelando debilidades en ti que no sabías y que no se Total. miraban hace un año, Ujú. porque la dependencia necesita ir creciendo. Entonces, no es un proceso de independencia, o sea, yo ya puedo, ya me las puedo de tal cosa y tal otra, sino más bien la meta del cristiano es morirse más vacío de sí mismo y más lleno del Señor. Y eso solo viene de conocer tu debilidad. Entonces, Total. Y tú dices algo muy importante acerca de que el sufrimiento, tal como la Biblia lo presenta, es siempre corto. Yo podría decirte que en el proceso de que el Señor me encontró roto, una mm, temporada demasiado complicada, pero ahora ujú, que yo ya pasé ese proceso, yo te puedo decir, fue corto y el Señor lo usó ujú, para su gloria. Pero también me viene a la mente Primera de Pedro 5:10 y yo mm, quiero leerlo y dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna mm, por medio de Cristo Jesús. mm, Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un ujú, fundamento sólido. mm, Su mm. promesa.
Exactamente, es un proceso, ahí ves, ¿verdad? Vos el proceso y eso del corto tiempo justo es porque es relativo. El corto tiempo, entre comillas, puede durar tu vida entera. Si no recordemos a Pablo, ¿verdad? En el 2 de Corintios 12, les voy a leer acá, dice, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello, paso a referirme a las visiones y revelaciones del Señor, etcétera, etcétera. Dice, en el 7, para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, de las que hablo ahí arribita, una espina me fue clavada en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás para que me atormentara. Espérate, de parte de Dios, ¿verdad? 3 veces le rogué al Señor que me la quitara, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. O sea, no puede cohabitar tu fuerza, tu habilidad, tu carisma y apoyarte en tu idea de lo que debería ser y Cristo. No, o tu debilidad y Cristo, o nada, ¿verdad? Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué contrario a la cultura, ¿verdad? Vos, qué contrario a lo que nosotros con nuestra carne deseamos, porque, o sea, obviamente, yo humanamente, yo no quiero eso. Yo quiero que me resuelvan la vida y que tener la razón y tener justicia ya, y, ¿me entendés? Todo. Pero al final de cuentas, es al revés, ¿verdad? Estamos en el reino del revés. Algo que también estaba pensando ahorita que estabas hablando, es que yo sí creo que existen peligros cuando nosotros no logramos encontrarnos con el Rey del Universo y sanar. Yo te puedo decir, hay muchos casos que yo conozco muy de cerca, por ejemplo, de personas alcohólicas, ¿verdad? Yo he sido muy vulnerable, abierto mi corazón con respecto al vicio de mi mamá, ¿verdad? Esa experiencia, eso que ella lleva. Sé que hay mucho del pasado que no han logrado sanar, pero ¿tú crees que existen más peligros aparte de los vicios cuando nosotros no logramos liberar esa parte de nuestra vida, eso del pasado, eso que nos dañó? Yo te soy sincero, yo siempre digo que si yo no fuera cristiano, yo estuviera en fiestas, porque a mí me llama la atención bailar, o sea, a mí me llama la atención las fiestas, bailar, Baila en pero tu si yo cuarto, no fuese Iván. cristiano, lo hago, lo hago en secreto. Fíjate que hace algunos años, cuando trabajaba en el colegio, yo sacaba parodias, entonces era como mi forma de liberar esa Aprovechabas. parte de mi vida. Ajá. Me encanta. Sí. Pero sí, yo sí tengo muy en claro de que si yo no estuviera en este momento de mi vida con el Señor, Culpa estuviera randa, por totalmente en supuesto. vicios. Mira, pues, te voy Ujú. a decir que creo que el riesgo más grande, incluso, Iván, es la gente que tiene un estilo de vida religioso, o sea, que dice cristiana y no examina, no es vulnerable, no hay una práctica de verdadera comunidad donde, porque mira, todo lo que Dios, ahí sí que según de Pedro dice, todo lo que es para la vida y la piedad, Dios lo ha provisto, o sea, lo que Él te está pidiendo que hagas, te lo está proveyendo para que o sea, todo lo necesario para vivir para el Señor está provisto en el Señor, pero entonces eso incluye su palabra, pero antes que todo eso era su espíritu que te convenció de pecado, que te llevó al arrepentimiento, su palabra iluminada por el espíritu para que vayas masticando y comprendiendo. Y la familia espiritual no es un club social, porque mira, es re alegre y sé, o sea, sobre todo en los años como de juventud y eso, estás en un montón de actividades que está bien. Y es alegre y tenés mil anécdotas y que los campamentos y las De todo, mucho misiones y todo activismo. eso, ajá, está bien. Y mira, está bueno, yo de verdad digo, los lugares seguros son una bendición para tantos chavos. Y por ejemplo, con tu testimonio, que necesitaste mucho esa compañía, ese compañerismo, gloria a Dios que hay lugares seguros. Pero no solo es alguien que te acompañe y pasarlo bien. La gente que Dios provee a tu alrededor y como autoridad dada por Dios está para afilarte, para hacerte preguntas difíciles,
para ayudarte a ver tus puntos ciegos y para que vos crezcas en docilidad y aprendas a rendirte. Pero lo que sucede es que adquirimos vidas religiosas, ¿verdad? Y de apariencia. Yo sé que no todo el mundo puede costear una terapia profesional. Yo quisiera, veamos, y Sí. deseo que más profesionales puedan llegar a ser consejeros bíblicos y te puedan hacer buenas preguntas, porque un consejero no dice qué hacer, te hace buenas preguntas y Buenas te hace preguntas. evaluarte a vos mismo. Sí. Cierto. Con esto de los riesgos, fíjate que yo he conocido historias muy cercanas de chicas que por un proceso de no vivir con sus papás o con el papá en la casa, ¿verdad? Esa Uh -huh, figura, uh -huh, han recurrido como a estar en relaciones sexuales uh con -huh, alguna persona mayor casada. uh Entonces sí, -huh. los riesgos existen y es importante Mucho. contrarrestar esos riesgos. Va. Y mira, pues hay pecadotes bien así taquilleros, les digo yo, ¿verdad? O sea, pecadotes que nos fascina como examinar porque son muy, muy obvios, ¿verdad? Ujú. Tienen señales de luces y son así escandalosos. Pero fíjate vos que, por ejemplo, alguien se puede ver súper moral, súper bien por fuera y tener un nivel de orgullo y de soberbia en su corazón. Y eso es igual de peligroso porque haces trizas. No puedes llevar una relación saludable con nadie. O sea, eso es letal de cualquier manera, veamos. Cualquier cosa que te aleje del Señor es veneno, Sí. ¿verdad? Y requiere ser extraído. Em, ahondando un poquito más con este tema del sufrimiento, del dolor, ¿cómo nosotros debemos entonces reaccionar? Porque vamos a encontrar quizás no solo situaciones del pasado, Uh vamos -huh, a vivir y estamos transitando en un mundo lleno de aflicción. Y uno de los llamados que a mí me impacta que Jesús hace es tomar nuestra cruz todos los días, porque el cristianismo es un llamado también a sufrir. O sea, es un llamado a ser feliz, tenemos la paz, el consuelo, pero es un llamado al sufrimiento. Entonces, ¿cómo uh nosotros -huh. vamos a transitar y cómo podemos reaccionar en esta vida cuando vengan esos grandes dolores que nos tocan enfrentar? ¿Cómo no? Bueno, primero Pedro es donde dice, no actúen como que algo extraño está pasando cuando venga la prueba de fuego. Hmm. O sea, si nosotros estamos constantemente en la palabra y no dándole vueltas a los mismos pasajes favoritos, veamos o versiculitos, sino Sí. atravesémosla libro por libro, pidámosle al Señor hambre su palabra. Eh, Vamos a estar capacitados, ¿verdad? Vamos a estar eh, equipados para eso porque la Biblia no lo esquiva, no es como, bueno, claro, o sea, si hay un evento de que se trate el sufrimiento, pues anda y nutrite, pero si estamos expuestos constantemente a buena enseñanza bíblica, Ujú. no hay manera de esquivar el tema. Y eso te va a preparar, eso te va a ajustar tus expectativas y decir, ¿por qué me merezco pues una vida sin dificultad? ¿Quién dijo? Ujú. ¿En dónde? Nadie Ujú. merece, veamos, porque la vida es así, es difícil, es complicada y es la experiencia humana. Y sabes que el asunto es que si todo lo vemos otra vez por medio del lente de la soberanía de Dios y el hecho Ujú. que Él dirige nuestros pasos, no estamos a la deriva y yo puedo confiar en que Él está velando por mi bien eterno, aun si me parece Mm. horrible ahorita. Lo que más le importa es mi eternidad. Él está velando por mi eternidad. Y si yo tengo ese enfoque macro, vamos así como de lejos, voy a poder soportar las cosas más chiquitas. Sí, sabes que cuando yo terminé de leer tu libro, me cambiaste la perspectiva de algo, porque yo Mm, jamás había pensado como, bueno, Señor, ven ya, te anhelamos, queremos reinar contigo y ya no queremos vivir en este cuerpo imperfecto, lleno de dolor. Cuando yo me encontré con tus escritos y leí tu libro, dije, no, Señor, yo quiero que vengas por tu iglesia, quiero que vengas por los niños que sufren, por ujú, aquellos que están mm, transitando dolor porque realmente es complicado, complicado. Y algo ujú, que a mí me impacta de lo que habla la Biblia es que también las lágrimas que nosotros derramamos modelan a Cristo. Normalmente, como uno como hombre, ¿verdad? Así como no tienes que llorar, tienes que ser fuerte en la vida, mm, pero Jesús ciertamente lloró.
Y no porque fue débil, sino porque era humano. Él experimentó Ujú, en este cuerpo humano lo que nosotros experimentamos y sus lágrimas son un gran ejemplo para nosotros. ujú, La historia que se me viene ahorita es cuando él se acerca a Jerusalén en un pollino, ¿verdad? Él lloró por la ciudad ante la ceguera ujú. y el rechazo hacia él como el Mesías. Y Sí. también la historia más famosa es cuando él lloró ante la tumba de Lázaro. Em, Fíjate que el Salmo 34 es uno de los más, bueno, los salmos me encantan, pero el 34 dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Y es un patrón en la escritura decir que el Señor no puede resistir al que necesita y lo busca, ¿verdad? Vos no, Ujú, no que tengas que hacer un teatro para llamar su atención en absoluto, pero él sabe reconocer al vulnerable y se inclina completamente hacia el quebrantado, ¿verdad? Por eso el Señor nos invita, clama a mí, yo te te responderé, responderé. ¿verdad? Y de hecho, una de las promesas más lindas que se nos han entregado es que, fíjate qué específica esa figura, que cuando el Señor reine en justicia, ya no habrá llanto, o, o sea, está prometiendo quitar y revertir algo que ahorita nos aflige. Ujú. Le importa. O sea, el Señor nunca es indiferente ante nuestras lágrimas. Y sí, me encanta que lo menciones vos como hombre. El hombre perfecto, el hombre más hombre y varonil y perfecto que ha Lloro. existido, lloro. Lloro. O sea, no hay tales de que no llore, papito, porque usted es hombre, está macho y sos perfectamente varonil y lloras. ¿Y qué? Ujú. Pero ahora quiero solo, ya casi para ir finalizando, ponerme en otra posición. ¿Cómo nosotros podemos actuar como personas, como cristianos, como líderes, como pastores, como cualquier título, con aquellos que se van a encontrar en esa posición de dolor? Yo te lo digo y tú lo has escuchado, ¿verdad? En mi Ujú. proceso, yo no tuve a ningún líder o figura cristiana que me acompañara. ¿Cómo nosotros podemos acompañar entonces a aquellos que están llorando, que están en tragedia o que están en dolor? No nos apresuremos a hablar, Mm, acerquémonos a ser como espejitos de ellos, de lo que están sintiendo. Ya viene tal vez más adelante el momento de darle el pasaje bíblico, de decirle un montón de cosas. O sea, va a venir el momento. Entonces se supone que tenés relación o querés entablar una relación que se ocupa y camina al ritmo de la dolorida. Creo que nos apresuramos a dar recetas fáciles y lo peor de todo es cuando hacemos muchas preguntas imprudentes, insensibles, que no vienen al ujú, caso. ¿Te importa saber los detalles? ¿Te importa ir con el chisme completo? ¿Te importa saber por saber? ¿O cuando preguntas algo lo haces por amor para comprender mejor y para orar mejor y para de veras dolerte con esa persona? mm, Creo que es bien importante que no nos apresuremos a dar recetas simplistas. Más escuchar, más llorar con el que llora. En mi Instagram tengo un par de highlights que se llaman peores frases y em, mejores detalles, una cosa así, pero son dos highlights. Un día pregunté qué es lo peor que te dijeron cuando perdiste a alguien o cuando fue un día wow, trágico para ti. ujú, Ay, Iván, ay no, vieras qué cólera, qué tremendo, que somos muy crueles, imagino, tendemos a ser ujú, muy crueles y la gente logró ver, a la wow, esto duele mucho, ¿verdad? Y yo tal vez lo he preguntado. Entonces al otro día, para limpiar el paladar, puse, ¿qué es lo mejor que alguien pudo haber hecho o dicho el día en tu peor día? Gente me escribió diciendo, mira, cuando mi mamá se murió, yo lo que recuerdo es como unos hermanos llegaron con hamburguesas, las hamburguesas más ricas que yo me he comido en mi vida, lo sentí delicioso. ujú, Alguien puso, unos hermanos llegaron y se pusieron en mi ventana y cantaron con guitarras alabanzas y yo adentro de mi cuarto. Alguien más puso, entré después del funeral y vi mis trastes lavados y la cocina ordenada porque una hermana había llegado a hacer eso.
Em, Me acuerdo que mi tía, mi no sé quién, mi no sé, me abrazó y me dejó llorar y no me dijo nada. O sea, vos no se requiere tampoco demasiado. Ujú. Acompañemos de verdad y preocupémonos de la otra persona, no de lo que yo es, lo que a mí me incomoda, porque ¿sabes qué pasa? Quizás queremos estar, pero nos incomoda demasiado el dolor de la otra persona. Entonces, mejor que se calle rápido y que le pase rápido porque a mí me incomoda. Entonces, mejor quiero no saberlo. Ujú. Entonces, si nos enfocamos en el prójimo y no en nosotros, vamos a poder servir mejor porque son oportunidades de servicio. Total. Tienes mucha razón porque sí, creo que nos apresuramos, ¿verdad? A hablar mucho y no a llorar con los que lloran. Y realmente se necesita. Yo he podido compartir con adolescentes, ¿verdad? Que tienen también sus procesos duros, gruesos, muy diferentes a los míos, pero solo necesitan de alguien que los abrace, que los escuche. El acompañamiento, ¿verdad? Es tan importante. Y al final de cuentas encontramos esperanza en el dolor. ¿Tú qué tienes que Ujú. decirnos acerca de esta esperanza en medio del dolor? Mm, sí, mira, la verdad es que la esperanza es Cristo, la esperanza es, ahí sí que es llamado la esperanza de gloria, ¿verdad? Nuestra Ujú. esperanza viva. Primera de Pedro se nos habla justamente de esta esperanza. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, ese mismo tiempo chiquito que acabas Ujú. de decir. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Entonces, palabra de Dios nos llama extranjeros y peregrinos, como Pedro llama a esta iglesia que está en persecución y sufriendo. Ujú. Nosotros esos somos, ¿verdad, queridos que nos están escuchando hoy? El día más feliz de tu vida no se acerca, peor día al peor momento en el cielo, o sea, ni comparado, ni comparado. Entonces, enfoquémonos en Él, en lo eterno, y eso nos va a capacitar para poder vivir vidas dichosas al servicio de alguien más aquí en la tierra. Ujú. ¿Verdad? No al revés, no es como, ay, te vas a volver soñador y solo pensar en el cielo, entonces ya no vas a hacer nada. Ahí no estás entendiendo nada. No Conozco estás casos. entendiendo nada. Ah, sí, sí, no. Entonces, bueno, Él es nuestra esperanza viva. Si no, fíjate cómo dice también la escritura, que si nosotros viviéramos solo para esta vida, fuéramos los más desdichados, los más miserables Ujú. de los mortales. Verá vos, nosotros no vivimos para esto. Vivimos adelantándonos un poquito, teniendo probaditas del cielo, pero nuestra verdadera vida es después. Amén. Wow, qué increíble. Y las promesas, ¿verdad? Que la Biblia nos da para esta esperanza que tenemos y que viene, esa Uh -huh, esperanza que viene. uh Increíble. -huh, uh -huh. Yo la verdad quisiera recomendar tu libro porque habla mucho acerca de lo que Gracias. estamos hablando. Esto solo es un pincelazo, o sea, es un pincelazo de lo que podemos aprender y el libro es Lágrimas Valientes, ¿verdad? Así lo podemos encontrar en las Así librerías es. digitales y... Sí, está en plataformas digitales en todos lados. En Guate hay en varias librerías, Bisel lo tiene, y yo también lo tengo en mi tienda. Ahora en línea tengo una tiendita, así que pueden buscarlo también en aishadelopez.org con mucho gusto. Gracias, te me adelantaste porque te iba a preguntar cómo te podemos encontrar en las redes sociales, aparte de tu Ahí tienda. es, sí, bueno, Aisha-corazón a papel y la cuenta de arte es Aisha AIXA-lápiz. Pero si se meten a mi página, aishadelopez.org, ahí están los enlaces de todo donde aparezco. Entonces ahí Perfecto. es lo más fácil. Buenísimo, gracias Aisha, de verdad qué buen tiempo para aprender, para encontrar esa esperanza que necesitamos, ¿verdad? Porque vamos a transitar dolor en la vida, dificultades, problemas, muchas cosas y tenemos que estar preparados, pero principalmente enraizados a la palabra y a Uh -huh, Cristo para poder transitar uh este -huh. mundo lleno de aflicción. Te agradezco mucho, de verdad, por tu tiempo, te admiramos y pues esperamos en una próxima saludarnos o tenerte acá de nuevo.
Ay, sí, gracias, Iván, gracias y adelante con lo que estás haciendo, que el Señor te haya fiel, Él te está llevando y capacitando y Él siempre ha estado para ti, entonces seguirás tanto. Muchas gracias. El propósito de este episodio es que tú puedas encontrar la esperanza que necesitas en tu dolor, en tus tragedias, en tu mundo roto, en el dolor del pasado o en el dolor que te va a tocar transitar. Yo soy muy sincero, yo tengo en claro que mi llamado, que mi cristianismo es un llamado a sufrir y que en algún momento me voy a encontrar con tragedias nuevamente o con dolor en mi vida, pero tengo una esperanza que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa todos mis pensamientos, y es Cristo. Y estar en Cristo me hace ver la vida con esperanza y también anhelar de que Él regrese y reinar junto a Él, donde ya no habrá más llanto ni dolor. Que Dios los bendiga mucha. Estoy para servirles. Gracias por estar aquí.